Bueno, y queremos profundizar sobre este polémico proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad que fue aprobado en general en el Senado, generando, diversas reacciones y preocupación también, particularmente en el gobierno, por la posibilidad de que criminales queden en libertad. Bueno, se señala que hasta 12.000 personas podrían acceder a este beneficio. Vamos a hablar de este tema con Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos, que está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muchas gracias. Ayer vimos al ministro de Justicia muy conmovido una vez que se aprobó esta iniciativa en el Senado, la que pasa, entiendo, la Cámara de Diputados y hay espacio para hacer indicaciones hasta el 13 de marzo. A ver, ¿cómo ve usted esa reacción primero del secretario de Estado, del ministro, al borde de las lágrimas con esta situación? Sí, lo que pasa es que estuvimos durante toda la tramitación de este proyecto siguiéndolo muy atentamente desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Yo participé de todas las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en que este proyecto se ha discutido, a pesar de que se ha dicho lo contrario, que el Ejecutivo no estuvo. Eso no es cierto, yo estuve en todas las comisiones. El ministro efectivamente a las comisiones no podía asistir porque tenía tope de horario con otras comisiones donde se estaban tramitando proyectos que fueron patrocinados por el Ejecutivo. Y este fue un proyecto al que el Ejecutivo siempre se opuso desde un inicio. No por la idea o la propuesta de carácter humanitario que se ha señalado como fundamento de este proyecto, porque por cierto, desde un enfoque de derechos humanos uno siempre va a apoyar iniciativas que vayan en la dirección de proteger y promover la dignidad de las personas, incluidas las personas que están privadas de libertad, digamos, eso es evidente. Lo que pasa es que este proyecto tiene serias deficiencias de carácter técnico y tiene un alcance que es realmente muy peligroso. Ya, vamos a esas serias deficiencias y este alcance técnico, porque en definitiva lo que busca es conmutar las penas de aquellos condenados que tienen cierta condición médica, ¿no? Enfermedades crónicas, terminales, y se me van algunas otras consideraciones. Son cuatro, ¿no? Hipótesis de acceso a este beneficio. Una son las enfermedades terminales, donde yo creo que todos sabemos y entendemos lo que digamos, y eso es un proyecto razonable de avanzar. El problema son las otras tres. Enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas. ¿Qué es enfermedad crónica? Que no puedan tener un tratamiento adecuado en los contextos de privación de libertad. Perfecto. O sea, hipertensión, asma, diabetes. Todas esas son enfermedades crónicas cubiertas por los servicios de salud que evidentemente por las condiciones de sobrepoblación que tenemos en los penales y las condiciones de infraestructura que nosotros hemos venido trabajando muy intensamente para resolver, evidentemente no tienen las mejores condiciones de acceso a la salud. Eso es un hecho. Las otras dos. Pero esa, ojo, no tiene ningún límite de edad, ni tiene tampoco ninguna consideración del tipo de criminal ni del tipo de delito. Es decir, cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, como independiente de la edad. Independiente de la edad, independiente del delito que cometió, independiente del tipo de criminal que es, puede acceder a este beneficio. Perfecto. La tercera hipótesis es personas con discapacidad, que producto de su discapacidad no puedan tener un entorno que les garantice dignidad, por la infraestructura en la que tienen que cumplir su pena. ¿Y esto está sujeto a edad? Sin edad. Sin edad, sin consideración del delito, sin consideración del tipo de criminal. Y la última es la que sí está vinculada a la edad, que son personas mayores de 70 años que puedan lograr la edad de 80, es una fórmula de cálculo en la que se suman los años que ya han estado privados de libertad. Es decir, una persona de 70 años que lleva 10 años privado de libertad llega a la fórmula de los 80 y por lo tanto puede acceder a este beneficio, sin consideración de su estado de salud, ni tampoco del tipo de delito, ni del tipo de criminal. Ya. Entonces esto abre una puerta de una magnitud que es realmente muy peligrosa. No me queda claro el tema de los mayores de 70 años. ¿Son personas que hayan cometido delitos a esa edad o que estén cumpliendo una condena en que ya tengan 70 años y todavía les quede por cumplir más de 10 años, por lo tanto llegarían a 80? Exactamente, eso es exactamente perfecto, así. O sea, la norma tiene una fórmula de cálculo que es bien rara, porque dice personas mayores de 80 años, calculando la edad desde los 70, sumándole los años que llevan privados de libertad. Perfecto. Entonces una persona de 75 años que lleva 5 años presa puede acceder. Y esto nuevamente sin vincularlo a condiciones de salud, ni tampoco al tipo de crimen, ni el tipo de peligrosidad. Bajo estas salvedades para el gobierno, este proyecto no cumple entonces con el principio humanitario, ¿no?, que se supone que está detrás de este proyecto. Eso yo creo que ha sido la principal dificultad. Es muy difícil sostener un debate legislativo serio, racional,
cuando se está disfrazando y dando una apariencia que realmente no es la que dice el texto de la ley. Porque el texto de la ley dice explícitamente estas 4 hipótesis que yo acabo de explicar, y además señala que el tribunal deberá decretarlo de oficio o a petición de parte, imperativamente. No es el tribunal va a evaluar el caso de un reo se tiene que entregar el beneficio. Es obligatorio para el tribunal hacerlo de carácter de oficio o a petición de parte. O sea, se tiene que entregar, no hay una evaluación previa, un informe que entregue, por ejemplo, Gendarmería, ninguno de ese tipo de ninguno de ese tipo, ni además considera mecanismos que garanticen esa condición de salud que se está invocando. Porque dice un certificado emitido por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ni siquiera emite estos certificados. O sea, tiene un nivel de deficiencias técnicas que no solamente hicimos ver nosotros en el proceso del trámite legislativo, yo personalmente en todas las sesiones de la comisión que se trató este proyecto, y el ministro Gajardo en todas las sesiones de sala que se trató este proyecto, que fueron varias. Ya, ahora, si tiene este nivel de deficiencia técnica, ¿por qué se aprueba ya en el Senado? Estas deficiencias no fueron solamente presentadas por nosotros. Ojo, la Corte Suprema también emite un informe muy contundente que da cuenta justamente de esto. ¿Y por qué este proyecto se aprueba? Es inviable. Porque hubo una aprobación donde todos los senadores y senadoras de derecha aprobaron este proyecto en estas condiciones, a pesar de que levantamos las cifras. Personas con enfermedad crónica son más de 10.000. Personas en situación de discapacidad son más de 1.100 hoy día. Personas mayores de 70 años son más de 800 personas. Y ahí se da el universo de 12.000 personas. Y esto también toca, y ahí me imagino que hay, el tema a usted le involucra como subsecretaria de Derechos Humanos, la involucra también con aquellos violadores de derechos humanos condenados, ¿no? ¿Cuántos son los que podrían verse beneficiados si esta ley avanza en el Congreso? Las personas que son mayores de 70 años que están hoy día cumpliendo condena son alrededor de 800. Cerca de la mitad de ellas son criminales de lesa humanidad. Y la otra mitad son principalmente delitos sexuales, homicidios y parricidios. Todas las cuales son vulneraciones graves de derechos humanos, algunas de crímenes de lesa humanidad, pero las otras evidentemente son vulneraciones muy graves de derechos. Y aquí hay estándares internacionales que están ampliamente desarrollados, tanto por la Corte Interamericana como por el Estatuto de Roma, que imponen obligaciones vinculantes para el Estado de Chile. Esto también lo hicimos ver. Yo creo que aquí no hay que perderse en la necesidad de tener un abordaje humanitario sobre esto. Evidentemente, las personas que cometen crímenes, sea cual sea la naturaleza de los crímenes que cometen, no pierden su dignidad por estar sancionados por esos crímenes, ¿no? El punto es que hay requisitos diferenciados que están establecidos en la normativa internacional, incluso en normativa nacional, del reglamento de establecimientos penitenciarios, por ejemplo, para el acceso a crímenes de lesa humanidad a beneficio intrapenitenciario. Tienen que haber tenido un cumplimiento sustantivo de su pena, tienen que tener arrepentimiento y conciencia del delito que cometieron y tienen que haber colaborado con la justicia. Ninguna de las condiciones se contempla en este proyecto, ni tampoco ninguna de esas condiciones se cumplen en los casos de los criminales de lesa humanidad que hoy día cumplen condena. Bueno, ¿y cuál es la intención que usted ve? Porque usted dice que la derecha aprueba este proyecto. ¿Usted ve una intención de la derecha de liberar, precisamente, conmutar sus penas, de violadores de derechos humanos? Mira, yo diría que esa es una respuesta que tienen que entregar los senadores que aprobaron este proyecto, pero aquí hay unas inconsistencias que son evidentes. Hace algunos meses atrás nosotros patrocinamos un proyecto de ley para la protección materno-infantil de mujeres en privación de libertad, que alcanzaba en el escenario más ambicioso a 168 mujeres embarazadas y con hijos menores de 3 años. Con tobillera electrónica para garantizar que esas mujeres durante ese periodo de embarazo y de primeros 3 años de vida de sus hijos cumplieran sus sanciones en arresto domiciliario. Con tobillera electrónica, insisto en esto, porque había mecanismos de resguardo de que esas mujeres efectivamente cumplieran las penas en esas condiciones, excluyendo delitos graves y excluyendo delitos contra niños, niñas y adolescentes. Esta misma sala del Senado se negó a discutir este proyecto y dijo esto tiene que necesariamente pasar por la Comisión de Constitución. Tuvimos una sesión en la Comisión de Constitución y dijeron aquí no hay posibilidad alguna de tramitar este proyecto, esto envía un mensaje a la ciudadanía de total impunidad y ese proyecto no pudo continuar.
Entonces usted dice que aquí hay una contradicción frente al comportamiento en ese momento con lo que se votó ayer. Es evidente. Ahora, en este proyecto ni siquiera hay mecanismos de resguardo que garanticen que las personas efectivamente cumplan la privación de libertad en sus casas. Hay un tema bien importante también que tiene que ver con los autores de los delitos y los delitos que se están comentando. En algún minuto esto hizo mucho tema durante la campaña presidencial, ¿no? Cuando uno de los diputados republicanos dijo que no tenía que haber ningún tipo de distinción frente a la persona que se estuviera beneficiando con esta conmutación de pena. Y eso incluía incluso también violadores de niños. Me acuerdo textual que la pregunta fue así, dijo, sin distinción. Este proyecto, tal como está, no hace distinción sobre ningún tipo de delito que haya cometido el beneficiado. Ningún tipo de delito. Una persona de 30 años que está en máxima seguridad por ser parte de una banda de crimen organizado y que tiene diabetes y que puede decir, aquí no me garantizan mi acceso a la salud, se va a ir a su casa. De manera automática, quiero insistir en esto, porque es el tribunal deberá de oficio o a petición de parte, deberá. Ni siquiera hay una evaluación que le permita al tribunal decir, bueno, a ver, voy a revisar el caso a ver si procede o no el beneficio. En los casos de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, sabemos, hay evidencia empírica que la gran mayoría de los casos son dentro del entorno familiar. A esa persona la vamos a devolver al hogar de esa misma familia que sufrió el crimen, y vamos a exponer a ese niño y a todos los otros potenciales niños de esa familia a la peligrosidad de un criminal de estas características. Esto queda para el próximo periodo legislativo, lo sabemos, ¿no? Hasta el 13 de marzo entiendo que hay además... Hasta el 16 de marzo, el 16. Porque solamente se aprobó en general la idea de legislar, ahora y por lo tanto la misma sala del Senado tiene que ir a revisar el detalle. Ahora empiezan al detalle. Ustedes ya no van a estar en el gobierno, ¿no? Usted no va a estar a cargo de la discusión parlamentaria, pero me gustaría saber, bueno, cuál es el llamado que usted le hace a la futura legislatura, ¿no? A los futuros parlamentarios también para analizar este tema, porque tendrán que verse caso a caso, indicaciones, bueno, van a hablar en su mérito, pero en definitiva, ¿qué mensaje mandaría usted? O sea, aquí yo diría que una cosa son las opiniones subjetivas que, por ejemplo, puede tener este diputado que hace poco señaló al respecto, pero aquí hay obligaciones del Estado de Chile. El Congreso tiene, por cierto, la facultad y la potestad de legislar, pero esa legislación no puede ir en contra de las obligaciones internacionales del Estado con tratados que están suscritos y ratificados en nuestro país. Cualquier acceso a beneficios y medidas alternativas tiene que necesariamente cumplir los estándares internacionales en esta materia. Tiene que haber distinción del tipo de delito, tiene que haber consideración de la protección de las víctimas y de la sociedad, y tiene que haber además una colaboración sustancial y un arrepentimiento de las conductas que los llevaron a esa situación de privación de libertad. Pero además yo diría que nuestro país necesita con urgencia respuestas coherentes de los poderes públicos. Hoy día lo comentábamos en la radio hace un rato. Cuando hablamos de la crisis de seguridad, no es solamente el número de delitos que se cometen. Cuando uno mira los números de delitos que se cometen, nosotros efectivamente vamos por buen camino enfrentando la crisis de seguridad. Pero también tiene que ver con la sensación de las personas de desamparo frente a las instituciones. Y cuando las discusiones en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, tienen una característica como esta, que realmente es tan incomprensible e incoherente con los mensajes que se le están entregando a la ciudadanía, eso promueve sin duda una sensación de inseguridad y de desamparo que merma la confianza en las instituciones, que merma la confianza en la política para ser capaz de resolver los problemas de la gente. Entonces yo diría que el llamado es a sostener esta discusión con responsabilidad y con estricto apego a las normas que nos mandatan. Queremos agradecerle mucho, subsecretaria Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos, por esta conversación con T3 en Vivo PM, finalizando ya el periodo legislativo además y el trabajo de estos 4 años, así que muy amable por su tiempo. Que esté muy bien, muchas gracias. Son las 18:15, vamos